Sean todos bienvenidos a esta entrevista de Canal 33 a Perspectivas. A buena mañana, qué gusto poder saludarlo y poder compartir con usted con un nuevo tema de interés. Esta mañana voy a conversar con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, el licenciado Luis Cardenal, que ya está con nosotros. Buenos días, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a los estimados televidentes. Ya está también pronto a incorporarse el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Federico Hernández, con quienes vamos a conversar sobre diferentes temas que tienen que ver, uno, con la seguridad de nuestro país. La Cámara de Comercio siempre ha estado señalando algunas situaciones que han ocurrido en el tema de la seguridad de nuestro país y obviamente el tema económico. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario, le dejo la invitación para que se pueda comunicar con nosotros a través del correo electrónico. Esa es una opción, el correo que está justamente en su pantalla, perspectivas@canal33.tv, y también la cuenta de Twitter, @perspectivas33, para que ahí le pueda dar seguir y también hacer su comentario esta mañana con el debido respeto para mis invitados. Bueno, antes que nada, tal vez conocer, ayer todavía en la sesión plenaria se tenía la inquietud, sí, es que los diputados derogaban el decreto que permitiría un asueto para el Día del Padre, tanto para empleados públicos y privados. La empresa privada se pronunció al respecto. Ayer era la última oportunidad para que fuese derogado, pero no hubo tal derogación. ¿La reacción como Cámara de Comercio ante esta situación? Bueno, la primera es que vamos a cumplir con la ley, ¿verdad? A todos nos gusta tener días de asueto y días de descanso, especialmente con la presión y la intensidad que estamos viviendo esta crisis. A todos nos gusta tener ese día de descanso, pero lamentablemente lo que los señores diputados cuando legislan no consideran es el hecho de que no debe uno legislar solo para ganarse la buena voluntad de la población, para decirlo de alguna manera, legislar populistamente, para ganar votos, decir, miren, vamos a dar asueto porque es el Día del Padre. Pronto podemos decir el día del telegrafista, del florista, del médico, de tantas otras dignas profesiones que merecen ser celebradas y reconocidas. Pero el asunto es que estamos viviendo una crisis económica. Lo que necesitamos es producir más, no necesitamos vagar más. Hay el Día de la Madre, por ejemplo, que señalábamos nosotros que si había que celebrar algún día de los dos padres, pues habría que celebrar principalmente el Día de la Madre. Entonces ahora, en lugar de corregir, dicen que van a dar el Día de la Madre también en asueto. En lugares más desarrollados, donde estas cosas se toman en consideración y las decisiones son técnicas, lo que se hace es se celebran estos días y se ponen como fechas de celebración, digamos, el segundo domingo de mayo, el Día de la Madre, o el tercer domingo de junio para el Día del Padre. Y de esa manera se celebra, se reconoce, pero no se pierde, digamos, un día de producción o un día de trabajo. ¿Cuánto puede llegar a representar un día de asueto? Bueno, en este caso se hizo un cálculo de que podía representar cerca de 12.5 millones de dólares. Para que lo pongamos en perspectiva, claro, esto no se siente porque a una empresa le cuesta 1.000, a otra le cuesta 500, a otra le cuesta $30, y entonces se reparte. Pero para que hagamos el cálculo, 12 millones de dólares, ¿cuántas escuelas podrían repararse? ¿Cuántas medicinas podrían dársele a los pacientes? ¿Cuántos policías podrían contratarse o cuántos carros de policía podrían repararse? ¿Cuántas deudas que tiene el gobierno con los suplidores pequeños, medianos, que están asfixiados, podrían cancelarse? Decirlo de otro modo, la deuda de Fonavipo, que nos ha puesto en una situación tan crítica porque ha puesto en entredicho la capacidad de pago del Estado salvadoreño y que nos ha causado una rebaja en nuestra calificación crediticia internacional, podría haberse pagado con el costo que tiene para la sociedad este día de asueto.
Este día de asueto, y aprovecho y le doy la bienvenida también, ya está con nosotros Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. Encantado, Samuel, un gusto siempre estar aquí, junto con el presidente Luis Cardenal, por supuesto, de la Cámara de Comercio. Hablábamos de este tema y de lo que implica económicamente un asueto. En medio de todo el contexto que hay económico de nuestro país, cuando vemos en el informe del primer trimestre y en el que las exportaciones y las remesas no atraviesan su mejor momento, ¿qué se puede entender del rumbo económico que tiene nuestro país? No, y no solamente eso, Samuel, es decir, en todo el periodo presidencial no pasa de 2% el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Ya con eso estamos hablando de una situación verdaderamente complicada, si es que no dramática al final de este año. Entonces, que se vengan a salir con esta ocurrencia complica más las cosas. Al final no es el problema que si el día del padre o el día de la madre o el día no sé qué, es la acumulación de todas estas ocurrencias el gran problema. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que ocurrió en Grecia, que claro, ahora todos nos asustamos, ¿verdad? Y decimos qué barbaridad lo de Grecia, ¿por qué cayeron en ese nivel de insolvencia al punto que la gente tenía que salir a la calle porque no tenía qué comer literalmente? Y estoy hablando de gente que hace 10 años no era pobre y ahora están por debajo de la línea de la pobreza en Grecia. Cuando uno ve esos casos dramáticos, uno se pregunta qué fue lo que llevó a los griegos a una situación tan complicada como esa. Y lo que uno se encuentra es la acumulación de ocurrencias como la que estamos comentando esta mañana, ¿verdad? Ese es el verdadero problema. Un país que está en una situación económica tan complicada como la nuestra, que vengan los diputados, que por cierto no son precisamente un dechado de diligencia laboral, ¿verdad? O sea, no es que pasen todo el día laborando, ¿verdad? Que nos vengan a recetar este tipo de, digamos, de asuetos con todo y lo que eso pueda tener de atractivo para mucha gente. A mí me encantaría, Samuel, pasar con mi familia 4 días a la semana, pero sé que no puedo hacerlo. ¿Me explico? Entonces, si tenemos que darnos cuenta que la situación del país está como está, la acumulación de estas ocurrencias pueden todavía empujarnos más al despeñadero. Y eso es lo que nos toca técnicamente como Cámara de Comercio, advertir a los salvadoreños que por muy bonitas que se escuchen estas cosas, al final todos, absolutamente todos, y sobre todo la gente más pobre, lo terminamos pagando. Y a esto tal vez incluir el acuerdo al que llegaron ayer los diputados, y es referente al aguinaldo, para que pueda existir un aumento escalonado dependiendo los años laborados en determinada empresa a partir del próximo año. ¿Cómo se recibe por parte de la Cámara? Bueno, nosotros creemos que los trabajadores, toda medida que pueda ayudar a nuestros trabajadores a tener un ingreso más digno, una mejor calidad de vida, mejores condiciones de trabajo que lo estimule, es algo bueno. Entendemos que el aguinaldo no se había revisado desde hace muchos años y nosotros hicimos algunas propuestas de revisión que estuvieran, digamos, consideradas dentro de los aspectos técnicos y los aspectos de las necesidades de los trabajadores. El asunto es que, como decía Federico, esta no es una medida aislada. Recordemos que estamos hablando también de un aumento del salario mínimo. El aumento del salario mínimo tiene repercusiones que se multiplican en todas las prestaciones que se dan dentro del sector formal. O sea, al aumentar el salario mínimo, pues el aumento de los días del aguinaldo también se multiplica. Aumenta el costo o la contribución que los empresarios pagamos al Seguro Social, a los fondos de pensiones, al Fondo Social de la Vivienda, a las indemnizaciones, a los días de vacaciones, etcétera. Y creemos que aquí es importante señalar una cosa que muchas veces se olvida. Yo te voy a enseñar esta cifra, sí, de donde se dice por los mismos datos del gobierno que la población económicamente activa de El Salvador son 2.460.000 personas, o sea, que trabajan en la economía. Correcto. De la cual el sector formal, de acuerdo a los mismos datos oficiales de la gente que trabaja en el Seguro Social, que paga pensiones, etcétera, son alrededor de 780.000. Significaría, por una simple resta, que el sector informal de la economía es alrededor de 1.700.000 personas. Entonces, cuando se hacen este tipo de medidas, y es lo que venimos señalando nosotros, en primer lugar, no se considera
ayudarle a este grupo enorme de personas que están en el sector informal. Siempre cuando se hace una medida correctiva deberíamos de empezar por aquel que es más débil, por aquel que es más pobre, por aquel que tiene más necesidades. Y en este caso, la gente que trabaja dentro del sector formal, de alguna manera, aunque el salario no sea todo lo que quisiéramos que fuera, porque desearíamos que todos ganáramos más de $1.000, pero digamos la realidad nos lo impide, en el sector formal pues se tienen ciertos beneficios, por lo menos hay un salario mínimo, hay beneficios de seguro social, hay vacaciones, hay aguinaldos, pero la gente que trabaja en el sector informal ni siquiera gana el salario mínimo, ya no digamos las prestaciones. Y entonces los diputados, en lugar de ver cuál es el problema de fondo que deberíamos de solucionar, que es ir a ver cómo formalizamos y elevamos la calidad de vida de los trabajadores que no están recibiendo ni siquiera el mínimo y que están en el sector informal, siempre se dedican a castigar al sector formal que ya está cumpliendo con todas las leyes y complican todavía más la situación porque a este sector formal lo ponen a competir de manera desleal con el sector informal. Entonces, cuando se toman estas medidas, especialmente, y hablamos en este caso por el 85% de nuestros asociados, que son medianos, pequeños y microempresarios, cuando se hacen estas medidas en una situación de crisis, lo que se hace es incentivar la informalidad. A la gente que ya no puede, dice, bueno, yo estoy pagando contador para hacerle la declaración de IVA al Estado. Estoy haciendo planillas para el seguro social, para las pensiones, para esto, para el otro. Y ya no puedo seguir pagando más porque la situación económica es crítica. Y eso de todos lo sabemos y lo sentimos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, cierro. O sencillamente me voy a la ilegalidad. O alguien que esté en la ilegalidad dice, miren, con todos estos requisitos, a mí no me salen las cuentas, o yo no voy a ganar tanto. Y creo que los diputados y todas las autoridades deberían de concentrarse en cómo formalizamos y legalizamos a este sector que ya estamos viendo que es 2 veces el sector formal y que no contribuye al fisco, que es donde deberíamos de concentrar las medidas de tratar de superar, ayudar, mejorar a esta gente, porque estos son los más pobres, estos son los más débiles, estos son los que requieren mayor apoyo por parte de los funcionarios y del Estado. Debo ir a la pausa, pero tengo un par de segundos todavía. ¿Una medida, la del aguinaldo, inoportuna o equivocada? Pues yo no quisiera calificarla ni de inoportuna o equivocada. Yo creo que lo que falta aquí es una visión completa por parte de los diputados de entender la situación global y a través de entender la situación global legislar para resolver los problemas y no legislar para tratar de ganar votos con medidas populistas que no han sido consideradas dentro de todo el panorama completo ni de forma técnica. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Muchas gracias, amigos televidentes, por estar en nuestra sintonía. Esta mañana el presidente de la Cámara de Comercio y también el director ejecutivo de la misma están con nosotros, Luis Cardenal y Federico Hernández. Federico, había una publicación o hay una publicación que aparece esta mañana en uno de los rotativos que habla del cierre de empresas durante la semana, producto de diversas situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Me gustaría pudiese ampliar de dónde se sacan estos datos y producto de qué es el cierre. Lo que sucedió con esto, Samuel, es que, digamos, a través de llamadas que nos hacían algunos socios que nos comentaban que el gobierno de la República, principalmente, no solamente el Ejecutivo, pero sobre todo el Ejecutivo estaba teniendo problemas para pagarles a las empresas proveedoras de servicios. Eso nos llamó la atención y lo que hicimos fue hacer un pequeño sondeo, ¿verdad? A través de internet preguntamos, miren, cuántas empresas de la Cámara de Comercio, socias nuestras, se encuentran en esta situación. Lo sorprendente fue que nos contestaran 62 empresas, de todos los tamaños, pero la mayoría micro y pequeñas empresas, diciéndonos, miren, a mí me deben 60 días, a mí me deben 120 días, ¿verdad? El 50% de las 62 dicen que les deben 120 días. La mayor parte de ellas es el Ejecutivo, o instituciones ligadas al Ejecutivo. Esto es dramático. O sea, dijimos, bueno, a ver, 62 se puede escuchar una cantidad pequeña. Imagínate cuántas serán realmente, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue pasarles una pequeña encuesta a estas 62 empresas y nos dieron datos que hoy aparecen publicados, en efecto, como bien mencionas, Samuel, en el diario de hoy, donde dicen todas ellas que el periodo, 50% de ellas, más de 120 días, 18%, 60 días. Perdón, 13% 90 días,
120 días, 18%. Entonces, flujo de caja, los problemas de flujo de caja, 35% de ellos están teniendo flujos de caja precisamente por este impago del gobierno. ¿Qué te muestra esto? Primero, que hay un problema, que el problema es real y que el problema parece ser más grande de lo que el propio gobierno lo acepta públicamente. ¿Qué tan grande es? Difícil decirlo. La periodista del diario me preguntaba, pero mire, pero hay manera de saber hasta dónde puede llegar esto. Muy difícil, le digo, y no queremos ser irresponsables con eso, porque no tenemos manera de saberlo. Primero, porque, claro, la mayoría de estas empresas dicen, mire, yo le voy a comentar mi caso, pero por favor no diga mi nombre, porque no quiero después verme en problemas con el presidente de la República, que no quiero que vaya a salir diciendo o atacándome en su programa sabatino. Pero obviamente, como existe ese temor de que pueda haber algún tipo de represalia por parte del Ejecutivo o por parte del órgano judicial o por parte del órgano legislativo, no dicen todo lo que podrían decir, pero es evidente que la situación está ahí y que es bastante más dramática de lo que el propio gobierno de la República quiere reconocer. Y a esto, el desarrollo o la actividad económica de las empresas, me gustaría preguntar, el tema del salario mínimo que se encuentra en discusión y que aparentemente ya había un acuerdo entre empresarios y también empleados, todavía se encuentra con este impasse en la que interviene el Ejecutivo. ¿Qué impacto podría tener dentro de las empresas, don Luis? Creo que es importante que en El Salvador, que hemos padecido tanto de polarización, división, confrontación social y que durante tantos años se ha tratado de vender de que hay un conflicto permanente entre trabajadores y empresarios, que cuando se hace un ejercicio sincero y se llega a un entendimiento y a un acuerdo, sea el mismo gobierno el que trate de desacreditar y no apoyar este acuerdo por razones que nosotros no entendemos más que de buscar protagonismo o de egos. Porque el presidente hace una propuesta de subir el salario 10%. ¿En base a qué la hace? No sabemos. Nunca habló de estudios técnicos, de análisis de mercado, de consultas a los empresarios, especialmente a los micro y a los pequeños empresarios, porque déjame decirte que las grandes empresas, y esto se ha comprobado con datos del mismo Seguro Social, las grandes empresas, que no son muchas, pero pagan por arriba del salario mínimo, y las grandes empresas no se ven afectadas por aumentos, digamos, por decreto del salario mínimo. Las que se ven afectadas son las pequeñas, las medianas y las microempresas, las que se ven afectadas. Y vuelvo a recordarte, se ven afectadas cuando a ellas por decreto se les aumenta y a la gran cantidad de empresas informales pues no les afecta, no les toca, porque de todos modos no responden a estos decretos y a las leyes. Entonces, nosotros hablamos con los trabajadores en la instancia legal establecida para esto, que es el Consejo Nacional por el Salario Mínimo, sí, donde es una instancia tripartita para información de los televidentes, donde está el gobierno, el sector productivo y el sector laboral. Y después de largas discusiones y de cada quien presentar estudios técnicos y sus puntos de vista y hacer consultas y recibir a todos los sectores, se llegó a una conclusión que creo yo que es inclusive mejor que la que el presidente propone, que era un aumento de 12% en año y medio, hacerlo gradual para que las empresas puedan programar el aumento, tenerlo dentro de sus presupuestos y hacerlo gradualmente. Y se aceptó tanto por el sector laboral, que era la propuesta, por cierto, del sector laboral. Nosotros empezamos con 8%, con 4 y 4. 4 en un año y 4 en el siguiente. Pero ante las discusiones que se hicieron, los análisis, las consultas, dijimos, bueno, es posible hacerlo y hay que apoyar al trabajador, hay que incentivarlo, hay que tenerlo contento. Creemos que es bueno el darle un aumento salarial y es merecido apoyarlo en esta crisis, y si hay que hacer sacrificios, pues hagámoslo. Y se acordó dar el 12%. Entonces ahora vemos que el sector gubernamental quiere desacreditar la representación de los trabajadores diciendo de que ellos no representan a nadie, que son cascarones, que son esto, que son el otro, y que mandan una propuesta de cambiar este acuerdo. Tenemos entendido, de acuerdo, siguiendo los procedimientos legales, nosotros mandamos esa acta aprobada
por 2/3 de los que están en el Consejo y se le mandó al presidente. Y el presidente, en lugar de sancionarla y aprobarla, así como sancionó otras leyes como el asocio público-privado, que no debería de haberlo hecho sin observarla, pues la mandó de regreso diciendo que no estaba de acuerdo con eso, sino que él quería lo que él proponía, que se hiciera el 12%, pero dentro de su periodo de gobierno. Me imagino, y ojalá no esté yo de mal pensado, que es para ganar algún rédito político, decir, ya vieron, yo les aumenté el salario tanto. Como que si él fuera el que desembolsa el dinero de su billetera para pagarle a nuestros colaboradores, que son los trabajadores. Entonces, ahora estamos en la instancia donde hay que esperar recibir eso del gobierno y nosotros decir, como se hace en la Asamblea Legislativa, decir, bueno, eso es lo que el gobierno pretende o el presidente pretende, pero esto es lo que nosotros acordamos y mandárselo de regreso a él para que él tenga que sancionarlo y entre en vigencia este aumento salarial. Federico, tal vez sobre este mismo punto, ¿cómo se puede entender la situación en la que el empleador se pone de acuerdo con el empleado sobre este incremento? El empleador, que es el mismo que firma los cheques para estas personas, y que al final haya una intervención del Estado en la que diga no estar de acuerdo si ya hay un entendimiento entre las dos partes involucradas. Es que, a ver, Samuel, en una discusión para elevar el salario mínimo, que sobre todo afecta, como bien dice Luis Cardenal, a las pequeñas y microempresas, el gran empresario... A ver, esto es bien importante que quede claro, Samuel. A veces cuando la Cámara de Comercio, por ejemplo, sale ante la opinión pública y explica técnicamente la inviabilidad de ciertas propuestas que tienen relación con el salario mínimo, hay mucha gente que dice, ahí está la Cámara de Comercio defendiendo al gran empresario. El gran empresario no necesita que le defiendan en esto. Si el gran empresario ya paga más del mínimo, el gran empresario ya paga aguinaldos sobre aguinaldos. El gran empresario no necesita en absoluto que la Cámara de Comercio salga en los medios de comunicación hablando de estas cosas técnicamente. Quien lo necesita es el 85% de los socios de la Cámara de Comercio, que son micro y pequeños empresarios y que están, Samuel, cada mes viendo cómo llegan al final para poder pagar la planilla. Comiéndose las uñas por la situación, por todo el cúmulo de cosas que hemos platicado, ¿verdad? Este empresario, que es el que le ha tocado soplarse también 2 reformas tributarias en este periodo presidencial, es el mismo que está siendo renteado en este momento por una gran cantidad de mareros ahí donde tiene su changarrito. Es ese empresario que tiene 5 o 6 personas que dependen exclusivamente de él y que no sabe a veces cómo pagarle. Ese empresario, si tú le decís que no hay un estudio técnico para aumentarle el salario y es solo un capricho presidencial para ver salir bien en su periodo presidencial, ese empresario, ¿qué crees tú que piensa? En este momento lo que está diciendo es, chica, miren, yo tengo que ver entonces cómo reduzco planilla. Está pensando en este momento ya a quién de esos 5 o 6 trabajadores tiene que tirar a la calle. ¿Y qué pasa si ese empresario decide, ¿verdad? Siguiendo esa línea argumentativa del presidente, ser solidario, ¿verdad? Y aguantarse y ver la manera de salir adelante? ¿Qué pasa si termina quebrando en diciembre? ¿Qué pasa con esos 6 trabajadores que terminan en la calle? ¿Quién les va a responder? ¿Les va a responder el presidente en su programa sabatino? Él les va a explicar por qué están en la calle, por qué no tienen trabajo ahora. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros le llevamos a la mesa de discusión técnicamente al sector de trabajadores, y obviamente esto es de sentido común. ¿Qué te dice el trabajador? ¿Qué te dicen sus representantes en el Consejo del Salario Mínimo? Miren, la verdad es que es atinente, es algo que debemos de pensarlo bien. No queremos que ninguno de nuestros agremiados termine en la calle, porque estamos hablando de ellos y de todas las bocas que tienen que alimentar. Entonces, ¿qué sucede? Se llega a este acuerdo que está basado, una vez más, como bien dice Luis Cardenal, en un estudio rigurosamente técnico, muy distinto a lo que el presidente dice cada sábado con respecto al salario mínimo. Y ahora resulta que el presidente quiere agarrar llave y no quiere aceptar ese acuerdo logrado por los 2/3 del Consejo del Salario Mínimo. Y entonces va a seguir alargando esta situación, no se va a poder poner en vigencia, digamos, este acuerdo del salario mínimo, y ahí van a seguir los trabajadores esperando que se les aumente. Bueno, vamos a quedarnos acá y vamos a hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Hay otro tema, aparte, que queremos abordar con mis invitados, y es el tema de la seguridad de nuestro país. Con eso volvemos, no le cambie. El buen vestir es un detalle y... Monte Carlo
ha cuidado por más de 6 décadas, de generación en generación, los detalles en el arte del buen vestir. Monte Carlo. Lo mejor en ropa casual y formal, en marcas de diseñadores con prestigio internacional como Luciano Gatti, Stetson, Cubavera, Fratello, Ruffini, Calvin Klein, Tiglio, Geoffrey Bean y muchas más. Monte Carlo. Elegante, innovador, casual. Monte Carlo, Vía Madrid, Multiplaza, Villas Españolas y Aeropuerto Internacional Duty Free. Monte Carlo, cuidando los detalles por más de 6 décadas. En Super Selectos mejoramos las ofertas. Pañales Huggies Active Sec Mega de 32 a 48 unidades, 10.75. Toallas y protectores Kotex Evolutions, 25% de descuento. Papel higiénico Scott Rinde Max 12 rollos, 5.95. Atún Sardimar Light 160 gramos, 1.55. Super Selectos, siempre contigo, El Salvador. Cada quien pensó en su familia, en sus metas, en lo que quería en la vida y fue el factor, ¿no?, para salir y ganar el partido. 31 años después, El Salvador hace presencia en un mundial de fútbol. Esta es su historia. Este grupo de jóvenes que hizo historia al calificar por primera vez a un mundial juvenil, ahora quiere dar la cara por el país, por la patria. La Azulita, el reality, domingo 9 de la noche por Canal 33. Patrocinan Texaco con Tecron, Digicel, Sistema Fede Crédito, FMLN. ¿Quieres ganarte un tremendo carnaval de premios? Manda la palabra familia al 1515. El costo del mensaje es de 40 centavos masiva y aplican todas las operadoras. Envía ya familia al 1515 para que te puedas ganar espectaculares premios gracias a Ganando en Familia, lejilla más y sol y detergente más y espuma. ¿Quieres saber qué documentos necesitas para tramitar la visa? Los cambios en los costos de equipaje de diferentes aerolíneas o cuáles son las fechas establecidas por la embajada para tus trámites. Esta información puedes tenerla en tu celular enviando la palabra migra al 8787. Aplican todas las compañías de telefonía celular. Si tienes saldo, recibirás todos los días 2 tips de migración. Suscríbete ya y resuelve tus dudas migratorias. Buenos días, amigos, gracias por estar en nuestra sintonía y también por participar de este su espacio Perspectivas a través del correo electrónico y de nuestra cuenta de Twitter. Son las que están justamente en su pantalla. Desde diferentes análisis se ha hecho o se ha dicho y se ha mencionado también que nuestro país en los últimos años ha sido el último en crecer en la región. El comportamiento económico no ha sido el mejor y hay otros países por encima de nosotros como Nicaragua que anteriormente estuvo por debajo del crecimiento económico de nuestro país. Y uno de los señalamientos que hacen es el tema de la seguridad. ¿Cuál creen ustedes que es o qué es lo que está ocurriendo referente al tema de la seguridad que impide o que se convierte en una ancla para el crecimiento económico en nuestro país? Don Luis. Bueno, los problemas de seguridad yo creo que son una manifestación de una enfermedad, como un síntoma, una enfermedad social compleja. Y por lo tanto es un problema complejo que no se puede resolver con simplismos. Pero antes de entrar de lleno al problema de la seguridad, yo quisiera dejar claro de que en este país ya es hora que dejemos atrás los mensajes de polarización, confrontación y división o lucha de clases. Nosotros entendemos como empresarios que para ser exitosos tenemos que trabajar en equipo y que el sector laboral o nuestros empleados son parte de ese equipo con el que tenemos que llevarnos bien, con el que tenemos que compartir objetivos, metas,
y problemas y resolverlos conjuntamente, y que creemos que estos mensajes de continuar tratando de poner a un sector en contra del otro no son nada convenientes ni van a ayudar a resolver los problemas del país. La inversión, si queremos tener mejores salarios, repito, concentrémonos en ayudar a levantar a aquellos que se encuentran en situación más difícil, como es la gente que está en el sector informal, y después continuemos trabajando para que una vez que la sociedad esté integrada, esté legalizada, comparta esa visión de desarrollo, entonces podamos ir avanzando y haciendo todas las otras medidas que todos deseamos. Ayer discutíamos en la Junta Directiva, por ejemplo, el caso de Costa Rica, cómo Costa Rica tiene mejores salarios que los que tiene El Salvador, pero para tener mejores salarios la economía tiene que crecer, y va a crecer nada más de dos maneras. Uno, atrayendo inversión con reglas claras de juego, con una visión compartida, con respeto a la legalidad, un sistema adecuado que dé las condiciones posibles para que este crecimiento se dé, es una manera, y la otra, o quizás las dos en conjunto, es a través de una mayor productividad, y la mayor productividad se consigue con ese marco jurídico, con esas condiciones, pero además invirtiendo en educación y en salud. Recuerdo allá por el año 98-97 que me invitaron a ir a ver la inauguración de la planta de Intel en Costa Rica. Creo que en ese momento los ingenieros eléctricos, que habían pocos, ganaban cerca del equivalente a $1,000. Como Intel contrató a todos los ingenieros, se crearon cursos universitarios, inclusive Intel ayudó a financiar capacitaciones de ese tipo, y los salarios de los ingenieros subieron de como $1,000 a $4,000 o $5,000 porque no se hallaban. Aquí lo que debemos de hacer es buscar que haya empleo pleno, o lo más cerca de empleo pleno posible, para que los empresarios se peleen a los trabajadores, y cuando hay necesidad de trabajadores y no se encuentran, pues los salarios tienen que empezar a subir, porque uno tiene que mantener a alguien que es bueno con uno para que no se vaya con la competencia, y si está creciendo, pues tiene que pagarle más a los trabajadores para que estén ahí. Pero esa es la manera de hacerlo, no necesariamente por decreto. Y creo que es importante que los estimados televidentes comprendan esto para que empecemos a tomar decisiones que nos acerquen a ese objetivo. Dicho lo anterior, el problema de la seguridad, repito, es una manifestación que se produce por el decaimiento de los valores y la crisis moral en que caímos durante la guerra, donde la vida no se respetaba, las leyes no se respetaban, el orden jurídico no se respetaba, y vivíamos en una especie de ley de la selva, sálvese quien pueda, y el más fuerte que consiga las cosas a través de su fuerza, aún pasando por los derechos y por los... Y no solamente eso, perdón Luis que te interrumpa, pero es que vale la pena hacer este comentario. Hay que recordar también que hubo mucha gente que justificó ideológicamente la violencia. El actual candidato al FMLN, vicepresidente de la República, escribió un libro donde, entre otras cosas, justifica el haber hecho la violencia. ¿Tú qué crees que ese mensaje, qué le dice ese mensaje a la gente que lo lee o lo escucha? Y a los jóvenes. Claro, entonces eso te crea un ambiente propicio para decir, bueno, entonces en ciertos momentos la violencia está justificada. Pues si yo soy pobre, y soy pobre seguramente por los ricos, entonces yo puedo ir violentamente a quitarle sus bienes a los ricos. Justificación ideológica de la violencia. Perdón. Que sí. No, porque hacia ahí va. El asunto es que se da ese mensaje a los jóvenes en el que, en primer lugar, ya nada nos afecta. Ya vemos como normal los muertos, ya vemos como normal el hecho que para obtener yo lo que quiero, aunque sea $10 para ir a comprar droga, pues puedo tomar la vida de alguien que es madre, padre, hermano, hijo, esposo de una familia, y matarlo para robarle $10 para yo ir a conseguir la droga que yo quiero. Vemos cómo se justifican cosas que no pueden justificarse. Se dice, bueno, está bien que hayan extorsiones, está bien que haya renteo, está bien que hayan amenazas, porque estos pobrecitos, señores, esa es la manera que tienen para ganarse la vida. O sea que violar los derechos del otro, aprovecharse, aterrorizar, está bien para ganarse la vida.
Pues yo creo que esos mensajes son los que confunden y mandan una señal equivocada a la sociedad que nos tiene en esta prostración que tenemos. Podemos discutir acerca de cuáles son las políticas de seguridad del gobierno y nosotros hemos criticado mucho, no el hecho de que a través de esta tregua se salven más vidas de salvadoreños, sean estos mareros o no sean mareros, porque toda vida es valiosa y ante Dios pues todos somos iguales y siempre hay que tener la esperanza que alguien que anda por los malos pasos y en malos caminos puede enderezarse y convertirse en un ciudadano productivo y honesto. Pero tenemos que entender de que esta tregua entre pandillas no puede ser la apuesta de política de seguridad del Estado, porque entonces significaría que la seguridad de El Salvador no está en manos de los gobernantes ni de los ciudadanos honrados, sino que está en manos de la buena o la mala voluntad que puedan tener dos pandillas. Y la tregua entre ellos, a quienes más beneficia es a ellos, porque ellos son los que no se están matando. Pero en ningún momento ellos han dicho, miren, fíjense que ya no vamos a matar a los ciudadanos honrados, ya no vamos a extorsionar a los ciudadanos honrados, ya no vamos a castigar a los ciudadanos honrados y vamos a ayudar a que el país salga adelante. Y quizás lo más significativo es que nunca he escuchado algo que para mí es indispensable para darle todo el beneficio de la duda y el apoyo a esta tregua, y es que los pandilleros digan, miren, yo quiero rehabilitarme y por lo tanto renuncio a la pandilla. La pandilla la vamos a deshacer, porque la pandilla no tiene razón de ser, porque no es un club de Boy Scouts, no es una junta de vecinos, no están reunidos ahí con propósitos caritativos, es una organización delincuencial y criminal. Y entonces uno dice, bueno, si ya se van a abandonar la vida de crimen y quieren rehabilitarse, entonces ¿para qué van a continuar siendo miembros de las pandillas? ¿Para qué se necesitan las pandillas? Si las pandillas continúan existiendo, hay ciertas y serias dudas con respecto a cuál es el propósito que tienen en el futuro. Federico, en medio de toda esta situación se da un cambio en la dirección de la cartera de Justicia y Seguridad. En las primeras reacciones, el ingeniero Perdomo aparentemente marca una distancia de la actuación que pudo haber realizado el general David Munguía Payés. Como Cámara de Comercio, ¿qué impresión tienen de la actuación que quiere mostrar el nuevo ministro de Justicia y Seguridad? A nosotros lo que nos toca, Samuel, como Cámara de Comercio y como de hecho a la mayoría de ciudadanos del país, es darle el beneficio de la duda al nuevo funcionario, obviamente. Yo personalmente conozco a Ricardo, me parece que es una persona seria y uno esperaría que esté tratando de hacer las cosas bien. Ahora, obviamente, como sucedió cuando fue el cambio también de Manuel Melgar por el general Munguía Payés, vamos a acercarnos, por supuesto, a las nuevas autoridades, a ofrecerles nuestro apoyo y a decirles que estamos ahí incluso también para que nos utilicen técnicamente, es decir, que les podamos ofrecer, ya tenemos cualquier cantidad de estudios en el tema de seguridad que hemos presentado, ya tenemos dos propuestas de hecho que se hicieron a la Nación en su momento, una en el 2010, la otra en el 2011, algunas de esas cosas han logrado hacerse, otras todavía están ahí muy ambiguas, en fin, lo que queremos es apoyar. Al final, Samuel, una vez más, en la Cámara de Comercio, como creo estamos convencidos todos los salvadoreños, si nosotros nos hundimos como nación por la delincuencia, es que vamos todos en ese barco, todos estamos ahí. Entonces el gobierno tiene que tener éxito y estamos en la obligación, en la responsabilidad moral de ayudarle a tener ese éxito. Obviamente, cuando pasan cosas, y esto no tiene nada que ver con la seguridad, pero cuando pasan cosas como lo que está sucediendo en Fonavipo, hombre, esto ya te llama la atención. Imagino que vamos a tocar ese tema, no sé si todavía hay tiempo, pero es un tema lo suficientemente complicado y delicado como para un poco alertar a la población de las irresponsabilidades en las que está cayendo en este momento el gobierno. Y sobre el tema de la seguridad, retomándolo, hay un anuncio de buscar a la empresa privada para crear una especie de patronato, al igual como se creó en el año 2000 por el tema de los secuestros y ahora para el combate de las extorsiones. Sobre esto, ¿qué disposición hay para poder trabajar? Mira, ¿querés que te diga una cosa, Samuel? Nosotros como Cámara de Comercio y en general el sector privado salvadoreño siempre va a ir al encuentro de cualquier propuesta seria que el gobierno de la República, quien quiera que lo esté comandando, haga a la nación. Vamos a estar ahí, vamos a salir a ese encuentro. Ahora bien, cada vez que con este gobierno hemos ido al encuentro de esas iniciativas, nos hemos topado con el mismo patrón y es el siguiente. Miren, sentémonos, les vamos a explicar lo que vamos a hacer. No, espérenme. Ese no es un diálogo.
¿Qué es un diálogo? ¿Cómo se construye una política pública de seguridad en la que realmente se quiere involucrar a la sociedad civil organizada? ¿Cómo se establece ese diálogo? Se establece yendo a la mesa, partiendo de una mesa limpia para empezar, ¿verdad? Donde no hayan prejuicios ni preconcepciones y vayamos y digamos, perfecto, aquí tenemos esto, como ustedes lo ven, nosotros vemos de esta manera, técnicamente nuestros estudios nos señalan esto, etcétera, etcétera. Así es como tú vas construyendo un diálogo real para crear una política pública responsable. ¿Qué es lo que ha pasado con este gobierno? Que nos llegamos a desayunar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y cuando le decimos al presidente a veces en las reformas tributarias, por ejemplo, pasadas, pero mire, presidente, eso no se puede hacer por esta y esta razón. Bueno, entonces ustedes no quieren apoyar, pues. Bueno, y entonces dice uno, bueno, entonces, ¿cómo establecemos un diálogo de esa manera? Lo primero creo que hay que hacer un diagnóstico compartido, que entendamos cuáles son las causas, porque si no sabemos cuál es la enfermedad, ¿cómo le vamos a dar el tratamiento adecuado? Si uno cree que tenemos paludismo, otro cree que tenemos cáncer, pues los tratamientos son diferentes. Entonces hay que ver las causas, crear el diagnóstico. Creo que hay mucho avance con respecto a esto y entonces se ven cuáles son las medidas adecuadas. Pero todavía es peor. La situación es que se dice, bueno, entonces vamos a hacer esto y ahora queremos que ustedes contribuyan o paguen estas medidas que estamos haciendo, como que si nosotros que estamos en el sector formal ya no pagáramos impuestos para que el Estado, el gobierno, hiciera lo que tiene que hacer en beneficio de toda la población. Entonces, en este tipo de cosas, creo yo que salimos trasquilados, que pretenden que salgamos trasquilados 3 veces, con los impuestos que pagamos, con el servicio que no recibimos, con los costos que tenemos que hacer para tener nosotros algún grado de seguridad privada para protegernos, porque el Estado no nos protege. Y ahora, en una nueva iniciativa que volvamos a pagar otro impuesto. Entonces nosotros creemos de que eso no es correcto, no es justo y no es serio. Y habría que conversar acerca de cómo podemos lograrlo de una mejor manera para obtener los resultados sin mayores cargas para el sector. Hay comentarios a través de la cuenta de Twitter y también de la cuenta de correo. Voy a leer un par de ellos. Dice Emilio Monterrey: ustedes están haciendo una mezcolanza de todo, simplemente están en contra del gobierno. Son más políticos y no del gremio empresarial. Dice Emilio Monterrey. Perdón, fíjate qué bonito argumento, ¿verdad? O sea, en lugar de tomar el argumento que se ha dado, lo que se hace es atacar personalmente. Y ese no es un argumento. Si yo te estoy explicando cuál es el problema de las microempresas, ¿qué es lo que te toca hacer? Responder a ese argumento. No decirme si yo estoy haciendo política o no. Es que ese no es el punto. El punto es el argumento que se ha presentado. Pero esa es la estrategia que siempre se sigue. Claro. Y ahora en momentos de campaña tenemos entendido de que diferentes partidos están montando call centers para llenar las redes sociales. Pero como dice Federico, ¿qué es lo que queremos? ¿Resolver los problemas o descalificarnos mutuamente? Agarrar una buena idea o una idea y ver si tiene alguna validez o sencillamente insultar a aquel que hace alguna propuesta. Yo creo que mientras sigamos con ese tipo de actitudes, el país no va a salir adelante. Los problemas más sentidos de los salvadoreños no se van a resolver. Y todos al final de cuentas vamos a padecer, salvo aquellos que se benefician del sufrimiento y el padecimiento de la gran mayoría de los salvadoreños honrados que estamos tratando de trabajar y salir adelante. Hay otro par de comentarios. Dice Yanis: Luis Cardenal se le olvida que la empresa privada fue la gran ganadora de las privatizaciones, dejando sin ingresos al Estado. Dice Hilda Martínez. Pero por favor ahí, ¿sí? ¿Cuál empresa privada? No confundamos. Hay algunas empresas o algunos sectores o algunos empresarios que pueden haberse visto beneficiados de esto. Empresarios es todo aquel que emprende, desde el más chiquito hasta el más grande. Como hemos dicho anteriormente, usted, estimado televidente, si es empresario, si tiene una panadería, si vende sorbetes en la calle, si tiene una tiendita, usted se benefició de las privatizaciones. Es correcto que generalicen y que digan, así como hay malos doctores o malos ingenieros, digan que todos los ingenieros son malos, todos los doctores son malos, todos los vendedores son malos. Y que ese tipo de señalamientos son los que confunden, son los que dividen, son los que impiden que encontremos soluciones. Algunos se habrán beneficiado. Yo no me beneficié.
puedo verlo a usted a los ojos y decirle claramente que yo no tengo nada que ver con las privatizaciones, no recibí ningún beneficio y si alguien actuó mal, pues entonces ahí están las leyes, persigámoslo, nosotros no los vamos a defender, pero no es correcto, no es justo que se generalice y se acuse a todo mundo, y especialmente cuando nosotros no venimos a hacer una apología de ese tipo de cosas, que se quiera descalificar las propuestas o las opiniones que estamos dando haciendo señalamientos que generalizan y que no son correctos ni son justos. Hilda Martínez comenta: estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pues los sueldos los pagamos los empresarios, no el gobierno. Dice también la misma amiga, a los de la asamblea, como no les cuesta el sueldo diario, les vale. Es entre otros de los comentarios que aparecen acá en la cuenta de Twitter @perspectivas33. Federico, si hay algún comentario. No, es decir, cuando uno podría pensar que es un simplismo hablar del salario de los diputados en general, pero fíjate qué interesante. Tu servidor fue diputado en la Asamblea Legislativa y yo recuerdo perfectamente, Samuel, la cantidad de viajes que muchos diputados, incluyendo mi propia fracción, hacían a lugares tan lejanos como Mongolia para ir 15 días de vacaciones, porque supuestamente iban a platicar sobre nuevas democracias, algo así se llamaba el Congreso. Me acuerdo perfectamente porque decía que es ridículo, ¿qué andamos haciendo allá? La nueva democracia en Mongolia, y eso qué le atrae al país. Y sin embargo se llevaban $2,000, $3,000 de viáticos, pagados por nuestros impuestos. Tú y yo pagamos que ese tipo de gente se vaya hasta Mongolia a hablar de qué, de la nueva democracia en Mongolia. Por favor, hombre. Entonces es lógico que la gente, como la buena amiga, diga estas cosas sobre los salarios de los diputados, porque ¿qué es lo que está pasando? A ver, la gente que está decidiendo sobre cómo vamos a invertir los impuestos nuestros es la gente que ni siquiera sabe cómo hacer para gastar de manera más productiva en su trabajo, el trabajo que ustedes y yo le damos, ese dinero. ¿Cómo es posible que esa persona que no tiene ni criterio para saber qué hacer con ese dinero público está decidiendo qué hacer con el dinero que ganan los empresarios o que dejan de ganar los trabajadores? ¿Verdad que es ridículo? Entonces es lógico que personas como la amiga se sientan de verdad indignados ante este tipo de abusos que estamos viendo constantemente en la Asamblea Legislativa. Hay otro comentario de la amiga que se identifica, o el amigo Angry Pollo, dice: esta medida es clásica de mentes pequeñitas que tienen los diputados populistas. También en el correo electrónico el amigo Adolfo Killing consulta: ¿le podrías preguntar si es verdadero el rumor de que si sigue el FMLN en el poder van a quitar el dólar y pondrían una moneda suramericana? ¿Y esto qué efectos traería en la economía salvadoreña? Pregunta el amigo Adolfo Killing. Esto me da la oportunidad de señalar un problema de fondo. Nosotros hemos dicho que parte de la situación que está viviendo El Salvador que nos impide desarrollarnos es el hecho que todavía estamos viviendo una confrontación de dos propuestas que son contradictorias. Una que habla de seguir el sistema o el modelo del socialismo del siglo XXI, que es lo que se está aplicando en Sudamérica, y otra que creemos nosotros que es más conveniente, tiene mejores posibilidades de resolver los problemas de los salvadoreños y llevarnos en una ruta al desarrollo. Como ejemplo claro para explicar lo que quiero decir, nosotros, acaba de venir el presidente de Chile y nosotros dijimos, miren, este es el modelo que nosotros tenemos que seguir. ¿Cuál es el otro? Bueno, el vicepresidente y candidato a la presidencia del FMLN y el secretario de ese partido dicen, no, el modelo a seguir es el de Venezuela. Nosotros decimos, bueno, comparemos realidades y resultados, no descalifiquemos las propuestas. ¿Qué pueblo vive mejor? ¿El chileno o el venezolano? En un lugar donde hay escasez, donde hay que hacer filas para comprar pasta de diente y papel higiénico, u otro que ya va a pasar de ser un país subdesarrollado a ser un país desarrollado donde ni siquiera visa le van a pedir a los chilenos para ir a Estados Unidos. Entonces, ante esa realidad, nosotros señalamos que hay que seguir el modelo chileno. Y esto es parte de la discusión que no se lleva adelante con seriedad. Entonces, nosotros responderíamos a la pregunta del estimado televidente de que aquí lo que debemos de hacer es seguir o aprender de aquellos modelos o sistemas que han resuelto los problemas nacionales y que han llevado a países al desarrollo.
Quiero leer rápidamente los comentarios a través del correo, son varios, pero espero que me alcance el tiempo. Dice el amigo Jado M01, algunas empresas socios de la ASI no cumplen con las leyes laborales, ni el salario mínimo, ni las contrataciones, no pagan seguro social y algunos lo descuentan, no pagan horas extras y hacen trabajar a los empleados jornadas largas. Creo que el trabajador está dando lo que debe. ¿Por qué tanta preocupación por un día? Además, ¿por qué protestan hasta hoy si este decreto fue aprobado el año pasado? No tendrá tinte político la protesta. Tito Arévalo consulta, el señor Cardenal, reconozco que nuestra economía no está en bonanza, pero usted como ser humano no le da repudio que acá haya empresarios que le ganan hasta el 200% a los productos en detrimento de la población. Tenemos más de 25 años de estar viviendo una vida carísima en nuestro país. Rafael Vélez, felicidades por el programa. Es obvio el ardor de los empresarios de derecha que en 2009 perdieron el control de la piñata. Antes los empresarios dictaban el rumbo del gobierno y sus políticas. Hoy es diferente y eso duele a ellos, pero en sus bolsillos. ¿Cierto o no? Digan la verdad, ¿por qué no apoyan al gobierno? Y Yesenia Zelaya, el pueblo pensamos que la ANEP dice estar a favor del pueblo, pero es mentira, solo piensa en su beneficio y la forma de seguir exprimiendo al trabajador, y hoy con un pequeñísimo beneficio a favor del pueblo que da el gobierno, la ANEP, solo son lamentos. Rápidamente, tengo un par de minutos. Bueno, en primer lugar, no terminé de contestar la pregunta con respecto a la dolarización. La dolarización puede caerse no porque ya no va a ser opcional, sino sencillamente porque la crisis que llevamos de altos déficits fiscales, de bajo crecimiento, de poca producción, nos vaya a ver obligados a que tengamos que desdolarizar, y esa debe ser una preocupación de todos, porque aunque hayamos estado no de acuerdo con la dolarización en un inicio, el desdolarizar sería una acción traumática que vendría a generar serios problemas adicionales a los que ya tenemos. Creo que nosotros, dejar bien claro, nosotros al comienzo le dimos el beneficio de la duda al gobierno. Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien. Si es el gobierno y es el presidente de todos los salvadoreños, él es el que está dirigiendo el barco en el que vamos montados todos. Queremos que le vaya bien. Pero ¿por qué criticamos y nos oponemos? Porque vemos que las cosas que están haciendo no son las que están resolviendo los problemas. Aquí vemos que se habla de gasto, inversión social y el número de pobres ha aumentado. Entonces, ¿sirve el tratamiento que se ha dado? Pues creemos que no. No, bueno, ya a los insultos, digamos, ya respondimos antes, así, y a los insultos se responde con una sola cosa y ya estuvo. Pero yo sí quería agregar algo con respecto al tema de los modelos. Cuando el sector privado o parte del sector privado habla de un modelo a seguir en el tema de Chile, no significa copiar literalmente todo lo que Chile ha hecho, en absoluto. Los que tenemos pensamiento liberal sabemos que lo importante no es tanto copiar los modelos como tal, sino copiar las ideas que están detrás de los modelos. Y una de las cosas que demuestra Chile es que lo que no hace es ponerse en contra de los empresarios, no ponerse en contra de la iniciativa privada. Quiero agradecerles a los dos por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33. Federico, gracias. Encantado, como siempre, Samuel, gracias. Don Luis, gracias también. Muchas gracias, Samuel. Gracias. Un gusto haber estado acá. Gracias. Y muy buenos días a los estimados televidentes. Amigos televidentes, a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Tendremos un fin de semana largo. La invitación para que pueda disfrutarlo responsablemente, no solo con el tema de si va a ingerir bebidas alcohólicas, sino en su bolsillo también sea responsable, porque da la casualidad que este fin de semana cancelan algunas empresas. Vamos a la pausa, o más bien, hasta aquí nos quedamos y nos quedamos con Teleprensa en su segunda emisión. Buenos días.